Saludo cordial en esta preciosísima noche donde podemos venir a buscar el rostro del Señor unidos. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos regalas. Entramos a tus atrios como corresponde, con acción de gracias, y te alabamos por tus atrios. Muchas gracias por todo el bien que has hecho a favor nuestro en la cruz del Calvario. Gracias por la obra que desde la eternidad predeterminaste para que tus hijos andaran en tus caminos y en cada una de tus obras. Te alabamos, Señor, que aunque somos ovejas, que no sabemos ni entrar ni salir, tú eres nuestro pastor y tú nos guías con tu vara y tu cayado. En esta noche encomendamos a ti todos nuestros deseos, todas nuestras cargas, y entramos pidiendo perdón por cualquier detalle que de seguro hemos hecho, cualquier mal pensamiento que hemos tenido, cualquier mal emoción, actitud, reacción que hayamos tenido frente al pecado, frente al mundo, frente a la adversidad, Señor, frente a ti mismo. Perdona, Señor. Y ahora permítenos tener una noche muy especial. Entregamos nuestros corazones y nuestras vidas a ti. Amén y amén. Pues bien, en este día hoy quiero invitarlo a que leamos una parte del Salmo 25, que seguidamente podamos nosotros cantarle al Señor con todo nuestro corazón, pero antes de cantarle poder tener un tiempito pequeño de intercesión y luego escuchar la palabra del Señor, que hoy tenemos un invitado especial, una persona de otra nación, un ministro, un siervo de otra nación, y la palabra dice que los mensajes de las personas que vienen de afuera, que nos comunican algo, son como aguas frescas en tierra seca. Y esperemos entonces que Dios nos bendiga esta noche por medio de este hermano invitado y de su ministerio y de la palabra que Dios ha puesto en su corazón para transmitirnos. Posteriormente podemos alabar a Dios con una canción más y por último reunirnos, así sean 5 minuticos, 10 minuticos con alguien. Si usted vive solo, pues solo, levantar sus manos y elevar plegarias a Dios a manera de intercesión, y si no, invitar a uno de sus hijos, invitar a su esposa para que tengan ese momento de intercesión. Leamos el Salmo número 25, desde el versículo 11 en adelante. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonaste también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Gracias a Dios por ese precioso salmo. Vamos a orar entonces en esta noche y pedir a Dios que en su comunión nos ilumine y que podamos participar de su misericordia, y que el que teme a Dios, un bienestar especial venga por estos días y también para su descendencia. Padre, alabamos tu nombre con este Salmo 26, versículo 11 hasta el versículo 14, 15. Señor, gracias por este pequeño salmo que hemos leído, y queremos suplicarte, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tome las cargas que tenemos. Mira el asunto con esta pandemia, Señor. Mira lo que te lo hemos dicho muchas veces y te lo podemos hoy decir. Estamos cansados, estamos desgastados un poco, Padre, al esperar esa total liberación que pueda dar tú a tu nombre, a los pueblos y a tus hijos. Pero también queremos agradecer hoy con nuestras manos arriba, porque en Israel ya no hay mascarillas, porque mucho más allá de la mitad de su población está vacunada, Señor. Hoy te agradecemos también
por la reactivación en Italia, Señor, y en Europa, en algunos de los países. En Estados Unidos, Padre, queremos alabarte, Padre, y esto nos hace tener un aire esperanzador en nuestra Bogotá, en nuestra Colombia. Quiero agradecerte, Señor, por el plan de la alcaldía de Bogotá, de la alcaldesa, de reactivar todos los escenarios de trabajo, de estudio, Padre, deportivos, toda actividad que se hacía antes a partir de junio 8. Te pedimos que ojalá fuere posible y que bendiga a los estudiantes, los universitarios, y que eso, Señor, apacigüe todo el estrés, toda la violencia, Señor, que estamos viviendo, producto del encierro y producto también de varias inconformidades. Rogamos, Señor, que bendigas este plan, que bendigas este proyecto de nuestra alcaldesa. Pedimos que tengas misericordia de ella, que perdones también sus faltas, sus pecados, si los ha cometido. Y así también por nuestro presidente de la República, el presidente Iván Duque. Oramos por él, para que él y su familia, también tu misericordia sea asistiéndoles y seas ayudándoles. Mira este plan de vacunación a nivel nacional. Dale éxito, Señor, porque si tú le das éxito a él, le das éxito a la nación, le das éxito a nuestra ciudad, le das éxito a tu iglesia. Ten misericordia también de él, perdona sus faltas y, Señor, permite también que las mesas de concertación puedan fluir un espíritu de humildad, de reconciliación. Pero también mira a aquellos que se resisten y quieren destruir, bien sea de un lado o de otro, la posibilidad de desarrollo, la posibilidad de reactivación. Rogamos en el nombre de Jesús que convenzas, que en el nombre de Jesucristo, por esta época, también en medio de esto, muchas personas se conviertan a ti. Prepáranos para enfrentar el desempleo, prepáranos para enfrentar de pronto cierto grado de escasez. Prepara a tu pueblo, prepara a tus siervos, prepara a la nación, prepara a la ciudad, pero ayúdanos a ir lentamente, pero de forma segura y avanzar. Te rogamos, Señor, que sea hallada en Bogotá, en Colombia, una victoria. Es un pedido que te pedimos, que te rogamos, que te elevamos en el nombre de Jesús. Bendice a Colombia, bendice a Bogotá, Señor. Dale protección, dale cuidado, líbrale de la violencia, libra a la nación de confusión. Todo espíritu inmundo de confusión, todo espíritu de contienda, lo reprendemos en el nombre de Jesús y le ordenamos que se vaya, que se disperse. Serán confundidos todos aquellos que confunden, serán engañados todos aquellos que engañan. Tu palabra dice: engañarán y serán engañados, irán engañando y siendo engañados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, envía tu luz y tu verdad, y que ella guíe a esta nación hacia tu monte santo y hacia tus moradas, que podamos entrar otra vez con libertad. Mira a tu pueblo, Señor, mira a tu pueblo, ayuda a tu pueblo a despertar de su sueño, de su quietud, de su comodidad. Ahora, Señor, empiézales a ordenar volver a ti, empiézales a ordenar volver a tus atrios, empiézales a volver a su primer amor. Motívales, Señor, hazles valientes, guerreros. Levanta a tu pueblo con tu poder. Todas las iglesias de Colombia y de Bogotá, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, gracias. Ahora les invito a que usted pueda disponerse para entrar en la presencia del Señor, y también quiero animarle para que usted venga a uno de sus grupos pequeños y continúe siendo ese heraldo y permita que esta iglesia sea una de las muchas antorchas que brillan en una ciudad oscura y en un país completamente necesitado. Cántele al Señor. Le bendigo en esta noche.
Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Dile, confié en ti. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Y si quieres, levanta tus manos y dale gracias al Señor, porque tanto en la sequía como en la abundancia, tanto enfermedad como salud, Él ha estado contigo y puedes alabarle. Tú puedes alabarle hoy. Toma esa decisión en tu corazón y dile: En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. una vez más, dile al Señor: En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. y con tus palmas vamos a decirlo fuerte: te alabaremos, Señor. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Yo te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, No te canses de decirle al Señor: te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. alábalo. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré.
al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Dile al Señor, haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Oh, en ti soy libre. Sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, 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 oh. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Si usted ha sido libre por la sangre del Señor, diga conmigo: en ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Gracias, Señor. Oh, oh, oh. Amén. Muchas bendiciones para todos los hermanos de la iglesia. Agradezco infinitamente esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Gracias también al pastor por esta oportunidad, que siempre digo que es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar viendo un texto bien conocido que se encuentra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, empezando a leer desde el primer versículo hasta el 6. Primero de Reyes, capítulo 17, vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 6. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció, conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Vamos a orar para que en este tiempo de predicación, pues Dios pueda usarme y pueda ser un canal para bendición. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Te ruego que tú me puedas usar, Señor, como un canal limpio, donde tu palabra pueda correr, pueda fluir, y todos, Padre, podamos aprender más de ti. Gracias por esta oportunidad. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues pudiéramos comenzar diciendo que la crisis en la que está envuelto el profeta Elías era una crisis permitida soberanamente por Dios, así como todo lo que está sucediendo ahora. El versículo 1 que acabamos de leer dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab:
vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios está permitiendo una crisis soberanamente en su pueblo, para mostrar en su pueblo, por supuesto, no solamente juicio, también misericordia y amor. Me gustaría mencionar que Elías es el instrumento que usa Dios para anunciar que viene un tiempo de crisis. Y esto es pero muy importante, porque Dios está compartiendo lo que hay en su corazón, lo que Él va a hacer con su profeta. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos ser los anunciadores de paz y de esperanza en tiempos de crisis. Hace unos días atrás entré a una tienda y un joven vendedor me mencionó una frase muy común que dice: todo tiene remedio menos la muerte. Esta fue una oportunidad que tuve para poder compartir la palabra del Señor con este joven y decirle: sí, aún la muerte tiene remedio si nosotros estamos en Cristo. Así que le pregunté: ¿estás seguro de dónde vas a ir después que tú mueras? Y él, por supuesto, en su incredulidad me contestó que no, y esta fue una oportunidad para predicar el Evangelio. Así que en tiempo de crisis, Dios nos va a permitir poder compartir su palabra, poder llevar esperanza, poder llevar paz a aquel que no tiene. Así que las crisis son oportunidades para dar a conocer a Dios. Y esto es muy importante. Debemos ver las crisis como oportunidades para dar a conocer al Señor. El Señor le dice a Elías en el versículo 3: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit. Aquí vemos cómo Dios, en medio de la crisis, se preocupa por su hijo y le muestra la manera en la que va a ser sustentado. Así que es importante que nosotros podemos estar viviendo en medio de una crisis, no importa cuán grande pueda ser esta crisis. Repito, Dios permite las crisis para que nosotros podamos conocerlo más a Él y también tengamos la oportunidad de darlo a conocer a aquellas personas que no le tienen. Pero también no nos debe preocupar las crisis, porque así como el Señor sustentó a Elías y le mandó a ir hacia un lugar y allí esperar a que los cuervos le dieran sustento, le dieran comida, así nosotros también Dios nos sustenta en medio de cualquier situación, circunstancia que podamos estar viviendo. Así que es algo muy interesante que Dios le ordena a los cuervos que den a comer a su profeta. Y esto pudiéramos decir: wow, espectacular todo lo que Dios hace para sostener a sus hijos, para sostener a su propia obra. Así que en medio de cualquier crisis que estemos viviendo, podemos ver la mano de Dios sustentando nuestras vidas. En medio de cualquier crisis que podamos estar viviendo, podemos ver la mano de Dios sustentando nuestras vidas. No tenemos que tener temor. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Pero era tanta la crisis que el arroyo de Querit se secó, y entonces el Señor le da una orden a Elías que puede sorprender a muchos. Y algo que podemos aprender antes de ver esto, que pudiéramos decir que fue algo inusual, algo que podemos aprender es que los arroyos se pueden secar, pero Dios como fuente siempre seguirá proveyendo. Y esto fue lo que sucedió con el profeta Elías, pero también sucede con nosotros. Los arroyos se pueden secar, así como el arroyo de Querit, pero la fuente, que es Dios, siempre va a seguir proveyendo para nuestro sustento. ¿Cuál fue la idea de Dios en esta ocasión
para alimentar a su profeta. El versículo 9 de este mismo capítulo dice: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Así que, ¿cuál es el plan de Dios para sustentar al profeta? Primero fue que fuera un arroyo, los cuervos le iban a dar alimento, el arroyo se secó. Así que, ¿cuál fue el plan que Dios tenía para poder seguir sustentando a su profeta? Así que, ¿cuál fue el plan? Una viuda que prácticamente no tiene nada sustentará a un profeta que no tiene absolutamente nada. Así que el plan de Dios fue: ve a ver una viuda. Esta viuda estaba por morir de hambre debido a la gran crisis, a la gran sequía, a la falta de alimentos. Así que Elías es obediente, va a ver a la viuda, y la viuda simplemente, cuando Elías le pide comida, ella comparte su situación, que tenía una situación apremiante, una situación triste, una situación que realmente ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Así que debemos entender algo muy importante, que el centro de todo lo que está sucediendo en esta historia no es la crisis, sino la provisión de Dios en medio de la crisis. Dios glorificándose, alimentando y sustentando a su profeta, a su hijo, a quien Él ha llamado para que pueda declarar todo lo que el Señor ponga en su mente y en su corazón. Y digo esto porque a veces le damos más importancia, más relevancia a los tiempos que estamos viviendo y no al Dios que provee y sustenta a sus hijos. A veces estamos tan centrados en todo lo que dice la televisión, estamos tan asustados, tan temerosos, que perdemos de vista que el Dios que todo lo puede, el Dios que gobierna nuestras naciones, está al tanto de todo lo que sucede. Y no importa la crisis que podamos estar viviendo, Dios siempre va a suplir y va a sustentarnos a nosotros porque somos sus hijos. Así que es importante que lo más relevante que podemos encontrar en esta historia no es la crisis en sí, sino es Dios proveyendo, Dios glorificándose en medio de una circunstancia bien adversa. Un aspecto interesante es que Dios invita, hablando de la viuda, a dar a aquel que tiene algo, aunque sea lo último que le queda. Dios está invitando a esta viuda, Dios le está invitando a que diera lo único que tenía para sustentar al profeta. Así es como trabaja Dios para hacer libre en esta área a muchos que viven esclavizados de sus bienes materiales. Realmente vivimos en una sociedad materialista donde tenemos mucho apego por las cosas materiales, por las cosas que realmente no son y no han venido, muchas veces no han venido aún de parte del Señor. Así que todo ese apego material que en muchas ocasiones tenemos, al mismo tiempo nos separa de Dios, y esto es una invitación que el Señor le está haciendo a esta viuda para que dependa no de lo que tiene en su mano, sino dependa completamente de su voluntad. Y estamos viviendo, como hemos dicho, en una crisis, y en medio de la crisis las cosas comienzan a escasear y muchas veces comenzamos a tratar de poder guardar o tratar de poder tener todo en la casa, y nos olvidamos de la importancia de compartir con otras personas de lo que tenemos. Nos olvidamos
que también Dios quiere que yo comparta de las cosas que tengo, por ejemplo, en mi casa, comparta alimentos con aquellos que no tienen, y en ninguna manera estas personas me pueden retribuir a mí lo que yo les pueda dar. Otro aspecto interesante es que Elías no se salió del propósito de Dios para querer autosostenerse. La crisis no sacó a Elías del propósito y de la voluntad de Dios. Pero lamentablemente nosotros muchas veces, cuando vienen tiempos complicados, tiempos de crisis, perdemos el trabajo, al mismo tiempo que perdemos el trabajo, perdemos nuestra seguridad, porque nuestra seguridad no está en el Señor, sino en lo que estábamos haciendo. Y entonces perdemos la orientación para poder estar centrados en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, aun cuando tal vez hemos perdido el trabajo, hemos perdido el sustento. Dios quiere, y repito, que en medio de esta crisis que yo pueda estar viviendo, yo lo pueda conocer más a Él, con la intención no solamente de que yo pueda llenarme de su presencia, sino con la intención también de yo poder compartir con aquellas personas lo que yo estoy experimentando con Dios, para darlo a conocer en medio de aquellos que no le conocen. Así que Elías no se salió del propósito de Dios tratando de autosostenerse o tratando de autosalvarse en medio de esta gran crisis. La crisis no perturbó a Elías. Elías no se puso a cuestionar a Dios y mucho menos se preocupó por su futuro. Él no se puso a cuestionar, bueno, ahora todo lo que está pasando es por culpa de Acab, todo lo que está pasando es por culpa del pueblo que de alguna manera ha pecado y entonces estamos recibiendo todo esto, toda esta sequía. No, Elías no se puso a cuestionar a Dios y se puso a juzgar a nadie. Simplemente Elías no se salió del propósito del Señor y mucho menos se preocupó por su futuro. Hay un salmo que dice: en tus manos están mis tiempos. El día de hoy, el día de mañana, nuestro futuro está en las manos del Señor. Pero en muchas ocasiones nosotros hemos querido tomar nuestro presente, nuestro futuro en nuestras propias manos, y cuando todo lo que está a nuestro alrededor se acaba, entonces quedamos descolocados, desorientados. Y esto es una invitación, si esta es tu situación, es una invitación, así como a la viuda, de poder depender más de Dios y menos de las cosas que nosotros podamos tener. Así que en medio de la crisis no te salgas del propósito de Dios para pretender salvar a tu familia o a tu propia vida, porque no te va a funcionar. ¿Qué hacemos en una crisis? Bueno, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando nos quedamos sin recursos. ¿Qué pasa cuando el arroyo se seca? ¿Qué pasa cuando ya no hay cuervos? ¿Qué pasa cuando yo no logro entender lo que está pasando? Bueno, lo primero que debemos hacer en medio de una crisis es orar. Oramos al Señor, buscamos al Señor en oración, pero no solamente compartimos nuestra necesidad, sino que estamos buscando que Dios responda a nuestra necesidad. Estamos esperando que el Señor nos dé alguna instrucción para nosotros poder caminar en lo que Él me muestre. Así que yo oro en medio de la crisis, yo busco a Dios en medio de la crisis, yo espero la respuesta de Dios en medio de la crisis, y cuando Dios me da su respuesta, entonces, que es donde muchas veces nosotros nos quedamos paralizados, entonces comienzo a caminar en obediencia, de acuerdo a lo que el Señor me ha mostrado que debo hacer para que pueda tener éxito en lo que haga. Elías respondió en obediencia a ir a buscar a esta viuda que le iba a sustentar. Él no se puso a cuestionar a Dios de que esto no va a funcionar, de que esta mujer no me va a dar a mí el sustento. Él simplemente obedeció al Señor y por supuesto le fue bien. La viuda de esta historia hubiera dicho perfectamente cuando se encontró con el profeta Elías: ¿cómo voy a darte comida si Dios sabe que lo único que tengo es para darle a mi hijo y después vamos a morir? Pero Elías le dice a esta mujer y le da una palabra tremenda, que esta palabra puede también llenar tu corazón en esta noche. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Versículo 14.
porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Tremenda palabra Dios le da a esta mujer a través del profeta, y esta mujer, por supuesto, la cree. Así que en medio de la crisis, Dios nos quiere mostrar que podemos compartir sin temor a perder lo que tenemos. ¿Por qué? Porque la provisión nunca se va a acabar. Repito, Dios en medio de la crisis nos quiere mostrar que podemos compartir lo que tenemos con otras personas. ¿Por qué? Porque la fuente nunca se va a acabar. ¿Cómo funciona Dios en este tema? Bueno, te voy a explicar más o menos cómo funciona. Nosotros cuando damos a otras personas que tienen realmente una necesidad y que no nos pueden retribuir en nada, damos cuando tenemos. ¿Por qué? Porque si retenemos lo que Dios nos ha dado por temor a quedarnos sin nada, nos perderemos la oportunidad de vivir en un fluir de la abundancia que Dios da en medio de la crisis. Así que cuando nosotros tenemos que preguntarle a Dios Padre, ¿quieres tú que yo comparta algo de lo que tengo con esta persona que no tiene? Si no lo hago, por supuesto yo no voy a perder nada de lo que tengo, ni Dios me va a castigar por eso. Pero sí me voy a perder poder vivir en el fluir de la abundancia que Dios da cuando yo comparto, cuando yo doy a otra persona. Voy a perderme esa provisión, voy a perderme esa abundancia en medio de una crisis que podamos estar viviendo, no importa cuál. Así que esto es importante que podamos verlo, y recuerdo que en muchas ocasiones Dios quiere que yo aprenda a compartir, porque hay tanto amor por mí en las cosas materiales que he perdido ese compartir con otros y ese sentir cómo Dios me usa y ese ver la multiplicación que Dios pone en mis manos, porque sabe que yo no voy a retener nada, sino que voy a compartir lo que tengo con aquella persona que Dios me envía a compartir. Ahora resulta que en esta historia el hijo de la viuda enfermó y murió. Esto lo podemos leer en el versículo 17. Entonces, como somos los seres humanos, ¿qué interpretó la viuda en medio de la muerte de su hijo? Bueno, la muerte de mi hijo, ella interpretó esto, es culpa de este profeta que al final mandó Dios, y en algún momento quise yo tener y en ningún momento quise yo tener a un profeta en mi casa. Ella dice, bueno, la culpa hay que echársela a alguien, la culpa de que mi hijo murió es de este profeta, porque este profeta, si nunca hubiera venido a mi casa, esto nunca me hubiera pasado. Ella se olvidó, como hacemos nosotros, que tenemos muy poca memoria de las cosas que Dios hace. Ella se olvidó que en medio de la crisis, cuando ella no tenía prácticamente nada y después de lo que iba a comer, iba a morir, ella se olvidó que el propio Dios envió un profeta a su casa para sustentarla y para que ella pudiera aprender a dar, pero también pudiera aprender a recibir de parte de Dios abundancia en medio de una situación bien complicada. Dios en su misericordia no solo había dado provisión en medio de la crisis a su profeta, también lo había hecho con esta mujer y su hijo que estaban a punto de morir cuando apareció Elías. Y muchos de nosotros deberíamos pedirle perdón al Señor cuando lo milagroso de la vida se convierte en algo común y ordinario. A veces que es tan común, los milagros que Dios nos da se convierten en cosas tan comunes, tan cotidianas, así como este milagro de que nunca iba a faltar el alimento en casa de la viuda, que se nos olvida, que es milagroso, y entonces ya empezamos a verlo como algo común y ordinario, y por supuesto ahí empezamos nosotros a ir, nuestro corazón comienza a marchitarse porque pienso que todo lo merezco, porque pienso que yo debo obtener y tener todo, y olvidamos la gracia de Dios, olvidamos la misericordia de Dios, olvidamos la bondad de Dios, y esto por supuesto es algo que no debería suceder. Mientras la crisis hacía estragos en la nación de Israel, a esta viuda y a su hijo no le faltaban alimentos.
A esta mujer le faltó ser agradecida con Dios y con la persona que Dios escogió para traer bendición a su casa. ¿Qué hace Dios al final de la historia? Bueno, Dios vuelve a usar a Elías, el profeta, para devolverle la vida a su hijo. Hay algunas cosas algunas ideas importantes que me gustaría dejar en esta noche, de alguna manera bien claras, y puede ser que hayan otras, pero quiero compartir algunas ideas de lo que hemos visto hasta ahora. Primero, las crisis son oportunidades para dar a conocer a Dios. Pero diría más, las crisis son oportunidades para conocer más a Dios, para depender más de Dios, para acercarme más a Dios. Y entonces cuando yo me acerco más a Dios, cuando yo conozco más en la intimidad a Dios, porque Dios me ha permitido que muchas cosas en mi vida se salgan de control, yo lo busco a Él, entonces yo voy a tener también la oportunidad de que en medio de la crisis yo pueda darlo a conocer a otras personas que no tienen esperanza, que no tienen paz, que no tienen refugio, que no le conocen. Y le voy a compartir no solamente de lo que conozco en Biblia, sino de lo que estoy viviendo diariamente en mi devocional, lo que estoy viviendo diariamente con el Señor. Le voy a compartir a ese Dios de vida que pues es real en nosotros. Cuando le buscamos, nosotros tenemos más intimidad y podemos compartir algo fresco, algo que realmente la gente necesita para este tiempo. Lo otro que podemos aprender es que en medio de la crisis, Dios nos quiere mostrar que podemos compartir sin temor de lo que podamos perder, porque siempre su provisión va a estar ahí para nosotros, sus hijos. No importa cuándo haga, no importa si hago mucho o si hago poco, lo importante es poder entender de que Dios me va a proveer, no por lo mucho que haga, no por mi esfuerzo, sino porque soy su hijo. El hecho de que nosotros hagamos muchas cosas no quiere decir de ninguna manera que vamos a obtener más gracia y misericordia, porque no funciona de esta manera. Recuerdo en una ocasión cuando salí de una reunión que yo estaba dirigiendo en la iglesia en Cuba. Yo estaba preparando todo un semestre de actividades en la iglesia, estaba delegando a los líderes y recuerdo que cuando yo salí de la reunión muy contento porque estaba inclusive preparando un viaje para Colombia, debería haber sido año 2016, 2015, 2016. Yo recuerdo que yo iba caminando y yo sentí que Dios me dijo, ora más y haz menos. Y a mí me sorprendió aquello. Ora más y haz menos. A veces queremos hacer tantas cosas y caemos en un activismo pensando que vamos a obtener más gracia, más misericordia, y la vida cristiana no funciona de esta manera. Por esa misma razón, cuando estamos en medio de una situación complicada, lo primero que tenemos que hacer, y hemos aprendido en esta noche, es orar y clamar al Señor. Y después que el Señor me dé la instrucción, entonces voy a caminar en obediencia según lo que Él me haya mostrado que tengo que hacer, sin temor, porque cuando uno tiene a Dios como primero en la vida, pues uno está, prácticamente uno no tiene temor a nada, porque sabe que el Dios que te ha llamado, el Dios que te ha escogido, te va a sustentar y te va a proveer y te va a dar palabra y y vas a poder experimentar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, cuando tú y yo nos metemos realmente para querer hacer la voluntad de Dios, aun cuando esto pueda costarnos, quitarnos varias cosas que están estorbando nuestra relación con Él. Y lo otro que pudiéramos aprender, o hemos aprendido esta noche, es que deberíamos pedirle perdón a Dios cuando lo milagroso de la vida se convierte en algo común y ordinario. Así que cuando uno sale de la casa, uno no sabe si va a regresar. Así que uno no debe ver como algo común. Voy a salir y voy a regresar. No, Señor, yo te doy gracias porque voy a salir y cuando regrese te doy gracias porque logré llegar a la casa. ¿Por qué? Porque lo común no se puede convertir, es decir, lo milagroso, que es la vida y lo que Dios nos permite hacer, nunca se debe convertir en algo común y ordinario. Así que hoy hemos visto esta historia hermosa de la palabra del Señor y hemos aprendido que las crisis
son oportunidades para conocer a Dios y también para darlo a conocer. Muchas bendiciones. Que está sentado en el trono y al Cordero, sea Él sea la gloria, sea la honra, adórale, sea el dominio, poderoso Dios. Fuerte, poderoso, oh, voz de trompeta que resuena, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, al que está sentado solamente para ti, sea la gloria, sea la honra. Digamos fuerte, sea el dominio por los siglos de los siglos, poderoso Dios. Dile al Señor, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, oh, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi
Solo la iglesia, digamos juntos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti.